Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa, aquí en Contracultura News. Este formato que tenemos, que ya este es creo que el cuarto programa de Contracultura News, donde vamos a analizar las distintas noticias más importantes para que se puedan hacer una perspectiva real de lo que en realidad está ocurriendo. Obviamente hoy día nos vamos a centrar en el tema de Estados Unidos, lo que está pasando justamente en Estados Unidos, cómo se relaciona eso con otros incidentes similares que hemos visto. ¿Para qué? Para que se puedan hacer una perspectiva más real, más general de esto que está sucediendo y que evidentemente uno va descubriendo a medida que va viendo las imágenes, a medida que llegan las noticias, a medida que van llegando los comentarios de la gente. Uno va descubriendo las similitudes que hay en estos procesos revolucionarios a lo largo del mundo. Hace algún tiempo atrás hice varios videos que se relacionaban con eso, incluso un documental, y dije cómo esto, porque era evidente, lo iban a empezar a llevar por todo el mundo, este tipo de protestas, este modelo de revolución, porque en realidad es mucho más que protestas, simplemente es un modelo revolucionario que se está exportando a distintos países y podemos determinar, por lo que aquí se está viendo en general, que se está ocupando una estrategia bastante antigua, que es la muerte por 1000 cortadas. Ya hemos hablado de eso hace bastante tiempo atrás en el canal también. Esa estrategia de la muerte por 1000 cortadas tiene que ver con qué es lo que ustedes sienten cuando dicen, bueno, estoy sobrepasado de problemas, nos atacan por un lado, por el otro, si no es la libertad de expresión. Es el tema de, por ejemplo, la gente protestando en la calle. Después de las protestas vemos a la gente haciendo actos vandálicos, el tema de los delincuentes, el tema de las políticas que se meten a través de Naciones Unidas, que van desestabilizando y quitándole la soberanía a los países. Vemos conflictos por ejemplo, que tienen que ver con conflictos territoriales, de soberanía también, temas que tienen que ver con que se destapan casos de corrupción en diferentes instituciones, etcétera. Todo eso hace parte justamente de esta la migración masiva descontrolada. Es una pieza muy importante también, clave de esto de llevar a los países hacia el colapso, y se hace mediante esta estrategia que es la muerte por 1000 cortes, donde de a poco voy atacando al enemigo cuando no tengo la posibilidad real de poder enfrentarme con él, porque estoy en una posición de inferioridad numérica, tecnológica, etcétera, como por ejemplo el caso de atacar a Estados Unidos. Lo hago mediante esta estrategia de generar problemas en diferentes áreas, y un corte va haciendo que te preocupes de sanar esa herida mientras te cortan otro. Recibes 3 cortes más en la pierna, 2 cortes más en un brazo, y así sucesivamente. Y eso hace que sea imposible parar esta hemorragia finalmente que se produce, y terminas muriendo por todos estos cortes que hicieron. Esa es una estrategia bastante antigua. Viene de el libro de Sun Tse, del arte de la guerra, la muerte por 1000 cortes. Cuando se sientan sobrepasados con cosas que están pasando, con diferentes ataques, por ejemplo, que sienten que están recibiendo, bueno, eso tiene que ver justamente con esa estrategia, y no hay que desesperarse, porque es solamente una estrategia. Lo que pasa es que, claro, puede ser realmente bastante complejo para poder sobrellevarlo psicológicamente. Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más en el programa del día de hoy. También vamos a revisar las noticias más importantes de lo que está pasando justamente en Estados Unidos. Después de este pequeño corte, ya volvemos. Bueno, para poder entender un poco y adentrarnos un poco a la compleja situación que estamos viviendo hoy en día, es imposible no entender el rol de Estados Unidos en la creación del nuevo gobierno mundial. Un plan que se preparó durante muchísimos años, cuyos primeros documentos fueron publicados cerca de los años 40, por allá por Filadelfia. Documentos antes incluso de que existieran las Naciones Unidas, ya se hablaba de crear
un organismo que pudiera justamente encomendarse a esta tarea. El dinero que se ha invertido en este proyecto, los recursos y el tiempo y vidas de gente, porque estos proyectos se llevan a cabo, son proyectos de largo aliento, donde incluso gente muere tratando de conseguir estos objetivos y es como una aposta y le van pasando ese objetivo al resto. Es como lo mismo se hace al construir una nación, y para poder construir una nación global obviamente tiene que haber mucha gente que trabaje para ese objetivo. Cuando uno ve los recursos que hay invertidos en eso, la cantidad de gente que ha participado, las organizaciones que se han creado, etcétera, y los frutos que ha dado todo esto, puede entender realmente por qué hay un odio tan generalizado al presidente norteamericano Donald J. Trump. Y es algo que evidentemente no mucha gente entiende. El rol de los Estados Unidos ha sido clave para llevar a esta gobernanza global. Ellos han financiado gran parte de esto, han colaborado y han sido muchos de los más importantes gestores de este proyecto de gobierno global y gobierno mundial. Y es cosa de estudiar la documentación, eso lo hemos hecho justamente aquí en el canal. Bueno, cuando llega a la escena una persona como el presidente Trump, que empieza a deshacer todo ese trabajo político, ese trabajo debajo de las escenas, ese trabajo de infiltración de los organismos, y empieza a deshacer y empieza a hacer caer todo este castillo de naipes, empieza a retirar el apoyo, por ejemplo, de Estados Unidos a las Naciones Unidas, que va a ser el principal gestor, es la cara visible, como lo he dicho yo, es el ente administrativo, político de todo este organismo de gobernanza global. Y para poder entender lo que estamos viviendo realmente hoy día, es importante entender de dónde viene tanto odio a este presidente. Ese odio a este presidente viene producto de que está desarmando ese castillo de naipes. Y hay que decir que ha sido muy eficiente en poder lograr esto, pero muy eficiente hasta el momento. Ha tenido una estrategia inteligente, meditada, jamás impulsiva, y eso se nota porque la estrategia que está llevando él, o al menos esa es mi lectura personal, ustedes podrán discrepar, déjenme saber también en los comentarios qué es lo que ustedes piensan de la estrategia de él. Parece ser que deja que ciertos eventos se activen para que la gente demande soluciones al respecto. Problemas que están latentes, por ejemplo, como el tema de la infiltración de los chinos en el gobierno norteamericano, el robo de propiedad intelectual, el tema de los aranceles, el tema que tenía que ver todo esto con esta guerra comercial. Bueno, todo eso que ha ido haciendo progresivamente ha gatillado finalmente, porque él se ha anticipado todo esto, pero ha gatillado que la gente finalmente se dé cuenta, wow, esto realmente está pasando. Trump lo dijo y lo habló hace mucho tiempo. Después estas cosas empiezan a suceder y la gente empieza a demandar una acción. Y ya cuando toma una acción concreta al respecto, una decisión concreta de lo que va a hacer, cómo va a solucionar el problema, nos encontramos que es una solución que ya tiene bastante apoyo popular. Me da a mí la impresión de que todo lo que estamos viendo, incluso lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, sigue esa misma estrategia. Basarse en despertar las masas para obtener ese apoyo popular. Y digo despertar porque mucha gente apoya todo este tipo de cosas de manera absolutamente inconsciente. Apoya toda esta agenda globalista, me refiero, de manera inconsciente. Apoya las agendas del aborto, las agendas que son anti-vida, todo ese tipo de cosas sin saber realmente hasta dónde llega el dinero, hasta dónde llega el poder y la corrupción que hay detrás de todo eso. Bueno, Trump está siendo eficiente, primero en poner al descubierto los peligros reales que tiene Estados Unidos, como por ejemplo el rol de China, que él fue uno de los principales opositores
y a que China siguiera ganando, engordando y ganando control sobre el mundo a costa de robar, obviamente, propiedad intelectual y todo lo que ya sabemos que ha pasado. Y también advirtió, obviamente, el peligro que significaba que los mismos norteamericanos, que estaban obviamente traicionando a su propio país, entregándole secretos a los chinos y permitiendo que ellos desarrollaran ciertas áreas, mientras ellos simplemente se quedaban atrás. Y pasó esto incluso en el área espacial, que ya vamos a hablar de eso porque también es muy importante en este programa. Entonces, es importante entender un poco la estrategia que está utilizando. El día de hoy, el gran problema en Estados Unidos no son las protestas. Estas protestas, esta revolución que están tratando de armar. Creo yo que es una medida simplemente desesperada. No tiene una planificación que vaya a tener un éxito, y todo lo contrario. El éxito de esta operación, finalmente, quien va a sacar provecho de esto va a ser Trump, con el manejo que está teniendo justamente de este tema. Y permítanme decirles por qué yo creo que esto va a pasar. El gran tema en Estados Unidos hoy día debería ser Obamagate. Debería ser qué es lo que pasó con este famoso tema de Obamagate. ¿Por qué Obamagate es tan importante? Porque todo esto comenzó cuando estos mismos grupos globalistas del nuevo orden mundial dijeron: este tipo no puede llegar a la Casa Blanca. Entonces nos vamos a asegurar de que no llegue a la Casa Blanca por ningún motivo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Lo espiaron. Mandaron a espiar, intervenir su teléfono y empezar a espiar su campaña. Cuando él los descubrió, inventaron todo este tema con Rusia, de que él se había justamente involucrado con Rusia y que los rusos estarían detrás de su campaña. Eso sí que es una de esas teorías de conspiración fantasiosas, que finalmente Trump salió libre de polvo y paja, y se demostró que solamente lo hicieron para desviar la atención durante bastante tiempo y para poder echarle más basura encima a este hombre. Pero la verdad de lo que pasó es que estos grupos globalistas se oponían firmemente a que una persona que es un patriota, que como él mismo dice: yo soy un agradecido de lo que me ha dado Estados Unidos, yo podría perfectamente haber disfrutado de mi dinero, y hay mucha gente en esa posición que no entiende o no puede entender probablemente lo que hace Trump, una persona que no goza no cobra su sueldo tampoco. Eso no lo va a decir CNN, ¿cierto? Pero evidentemente es una persona que podría tener un muy buen pasar con todo el dinero que tiene, las propiedades, etcétera, los aviones y todo lo que eso significa. Sin embargo, está ahí dando la pelea, y como él dice: yo estoy tratando de retribuirle a mi país todo lo que mi país me ha dado a mí. Trump es una persona que se ha preparado durante muchísimos años para llegar al punto donde está. Me refiero como presidente de los Estados Unidos. Y eso él lo sabía durante mucho tiempo. Y me consta por gente que ha estado con él y que manifestaba justamente que él durante muchos años tenía claro que iba a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces piensen ustedes que dentro de todo esta agenda que se ha construido durante años y años y años, que se ha preparado, es como que el más encima en el país que más tiene que cooperar para que eso suceda es justamente Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una fuerza tal que puede desestabilizar completamente el nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial se trata de que no hayan potencias. Las potencias deben ser desarticuladas. Y eso es muy importante entender. Incluso el día de mañana China le sirve ahora como potencia. El día de mañana no les va a servir. Así como les sirvió a Estados Unidos como potencia y hoy día no les sirve. Todo lo que nosotros estamos viendo es un intento de desarmar al país utilizando la chispa que sea para hacer prender un conflicto. En este caso, una de las debilidades que tiene el país y también la más grande riqueza es la diversidad que tiene. Es una de las riquezas más grandes. Y durante muchísimo tiempo han tratado de prender esos conflictos sociales, encender la mecha de esos conflictos raciales,
Incluso los rusos, la KGB se desclasificaron planes que los mismos rusos tenían y sabían perfectamente que esa era una arista que ellos podían explotar justamente para poder causar el caos. Tú, para derrotar a un país, tienes que dividir a su gente. Si su gente está consciente, si su gente está unida, es imposible que puedas dividir a ese país, derrotarlo, y va a ser muy difícil. Lo que vemos hoy día es una estrategia que lo único que hace, y su objetivo real, y en diferentes países pasa exactamente lo mismo, es dividir primero a la gente dentro del país, con la excusa que sea. En este caso, algo que pega muy bien en Estados Unidos es el tema de tratar de prender las mechas de estos conflictos raciales. Es un tema que ha estado latente desde siempre en Estados Unidos, y esta vez han usado la excusa de este señor George Floyd, que fue asesinado por este policía de manera barbárica, hay que decirlo. Pero la mayoría de la gente, y eso es lo que da mucha risa, que está protestando hoy día, son blancos. Muchísima gente blanca. Obviamente todos estos niños jóvenes que ya son adultos, ya no se les puede tratar tanto de niños, saben perfectamente lo que están haciendo, pero lamentablemente es triste ver cómo nuestra sociedad se ha empeñado en producir ese tipo de individuos que tienen un desprecio por la vida, que tienen un desprecio por las mujeres que están embarazadas, que tienen un desprecio por la propiedad ajena, privada, incluso en un país como Estados Unidos, que tienen un desprecio por la estética también, porque se ven muy mal físicamente, que tienen esa cosa efervescente aún de creer en estupideces como el nihilismo. Aquellos que hemos estudiado, el nihilismo no ha pasado de ser de un cuento simplemente romántico en esa época de la vida que el artista a veces busca inspiración y se siente desdichado y se ahoga en el nihilismo para poder sentirse especial, quizás. Son etapas que se van pasando, algunos las pasan, otros no. Algunos se quedan ahí estancados. El nihilismo es lo que vemos hoy día en la sociedad, que tiene obviamente sus exponentes en la literatura, que ha ido permeando a nuestra sociedad y también los han utilizado justamente con este fin destructivo. Todo ese nihilismo, ese odio a estar vivo en el fondo, esa inconformidad con estar vivo, es lo que vemos de parte de esta gente que hoy día se ha comprado esta agenda, que dice defender derechos sociales cuando lo que hacen, abogan sin saberlo por la instauración de un sistema opresor, totalitario, que no respeta ningún derecho. Sin embargo, ahí están ellos hablando de derechos. Abogan por proteger, por ejemplo, a este George Floyd y terminar con este tema, pero apoyan a grupos supremacistas como el Ku Klux Klan, que obviamente fue financiado por los demócratas y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, esta gente, como no conoce la historia, les han hecho creer que es todo lo contrario. Vemos sus ojos desorbitados, es gente que no tiene fe en la vida. Muchos de estas personas, de solo verles la cara, en vez de estar disfrutando en una plaza con alguna novia, por ejemplo, están ahí pensando en el suicidio, en la destrucción. Se desquitan con un semáforo, se desquitan con un árbol, se desquitan con un auto, con la propiedad, con el trabajo de otra persona, y están dispuestos a destruirlo absolutamente todo, incluso su propio futuro, porque no van a sacar ningún derecho de ahí, simplemente los están utilizando para destruirlo todo. Es gente incapaz de racionar, de pensar, de tener una objetividad, y son movidos únicamente por el odio, porque los programaron simplemente para odiar.
Hace muchísimo tiempo atrás dijimos que estaban construyendo estos ejércitos que tenían que acabar con los conservadores, con los cristianos, etcétera, con la gente normal, porque no se trata tampoco de ser conservador, pero aquel que se apegue a la naturaleza clásica, por así decirlo, a la manera, vamos a decir, clásica de vivir, va a ser un enemigo para aquellos que quieren instaurar un nuevo sistema. No les va a servir una persona que defienda valores, tradiciones, historia. No sirve una persona como esa en este nuevo mundo. Han creado a este soldado, estas hordas, algunos le llaman el ejército de Soros. Sin embargo, no es solamente Soros que está metido ahí. Sabemos que son muchísimos grupos más. Se han visto dentro de esta gente en Estados Unidos algunos activistas chilenos que participaron en la revolución en Chile. Se ha visto gente de Nicolás Maduro, los han reconocido los mismos venezolanos, han llevado su propaganda, han usado sus tácticas, han usado además lo que aprendieron en Chile, y vemos que se repite aquellos que hemos visto con nuestros propios ojos cómo funciona este modelo de revolución. Hemos visto que es una copia exacta, calcada y obviamente perfeccionada a lo mejor de esto. Tenía un amigo ayer en Boston que me mandaba unos videos, me mandaba unos audios. Él conoce este tema, pero aún así estaba completamente impresionado. Me comentaba, por ejemplo, desde su edificio, mientras observaba en Boston abajo cómo actuaban los manifestantes, que el grado de coordinación era tan impresionante, se movían como un engranaje, incluso algunos usando mochilas de colores para distinguir seguramente los pertrechos que llevaban unos de los otros y saber a quién pedirle determinado elemento para seguir las protestas. A ese nivel de sofisticación profesional estamos hablando. Por eso se habla hoy día de estos anarquistas profesionales. Y se habla como si ya fuera una profesión. De eso hay algunos carteles que incluso circulan ahí, pero no quiero entrar en ese tema porque no hay una evidencia concreta. Me refiero a carteles donde decía que Open Society de George Soros estaba reclutando a esta gente. Bueno, sabemos que hay una involucración directa de él, pero también de diferentes grupos que tienen un objetivo en común. Ese objetivo es destruir el modelo como tal, es destruir el modelo capitalista. Con esto no estamos diciendo, en ningún caso, que el sistema capitalista sea la panacea y sea lo mejor del mundo, pero es, en mi opinión personal y en la gente que ama la libertad, es 1.000.000 de veces mejor que el comunismo o el socialismo, y además funciona como para poder comer, incluso para ir al baño, porque hay países donde ni siquiera hay papel higiénico, y en el país más rico del mundo en petróleo, no hay ni siquiera gasolina. Como si no fuera suficiente, hay gente que aún no entiende y no ve las pruebas que están frente a sus propios ojos de todo lo que está pasando hoy día. Me refiero a cómo se ha expuesto lo que realmente son los gobiernos comunistas, y que la única manera de que el mundo evolucione y se pegue un salto real, si es que nos vamos a pegar ese salto, tiene que ser pasando por esta depuración, y hay que depurar justamente este modelo socialista y comunista. Hay que trascender estos modelos que pretenden hacerse con el control, y que lo único que van a lograr es justamente dejar al ser humano estancado, y lo van a esclavizar de ahí eternamente. Aún así, hay gente que no se da cuenta cómo, por ejemplo, los chinos manipularon la información de este famoso virus, cómo ellos permitieron que esto se expandiera por todo el mundo. Además, hay gente que aún no se da cuenta cómo ciertas organizaciones están trabajando en este engranaje para poder dominar a la población, y piensan todavía dentro de su limitado entendimiento que simplemente muchas de estas cosas son por coincidencia o no tienen relación unas con otras, cuando hoy día estamos viendo, para cualquier persona que quiere ver, tenemos toda la información en nuestra mano. Porque la información está, a pesar de que la estén censurando, pero la información es increíblemente
poderosa la cantidad de información que hay al respecto de todo lo que está pasando y cómo se han ido denunciando todo este tipo de cosas. Así que para quien quiere ver, puede ver. Está más que nunca, esto está más claro que nunca. Yo por lo menos nunca me había tocado vivir un periodo en la historia, aunque mi opinión vale muy poco, porque los pocos años que yo tengo de vida no son realmente relevantes como para poder contar una historia, pero yo no recuerdo un momento en que las cosas hubieran estado tan claras en esta guerra espiritual. Esto es una guerra entre el bien y el mal, y la guerra ya está declarada. Han atacado abiertamente a los países, están atacando abiertamente al modelo económico, están atacando con eso nuestras cadenas de suministro de alimentos. Por eso más vale que la gente despierte antes que sea demasiado tarde. Yo lo he dicho, vienen absolutamente por todo. Ese es el fin último, el control total. Y para esto se valen de diferentes técnicas, diferentes métodos, diferentes conglomerados económicos. Tenemos a todos estos charlatanes que en nombre de esto quieren cambiar justamente el mundo. Y toda esta gente incauta que los sigue y hace la revolución, hacen de tontos útiles para ellos. Sin embargo, jamás mencionan el problema de fondo. Por ejemplo, las Naciones Unidas dice que necesita cambiar el modelo, pero jamás, y que todos tenemos que repartir nuestras riquezas en el fondo. Lo poco que hemos conseguido, porque somos todos pobres al lado de los grandes banqueros. Pero jamás se habla que los banqueros tienen que repartir esa riqueza para hacer un mundo mejor. No, ellos no entran en ese espectro. A lo más algunos tontos útiles se dan cuenta en la calle que a lo mejor hay que atacar a los bancos, porque los bancos a lo mejor también tienen alguna responsabilidad y son parte del sistema capitalista que tanto odian. Y así hemos visto los primeros ataques a los bancos también, que sucedieron en Chile, que están sucediendo ahora en Estados Unidos. Todos estos ataques coordinados. Pero nunca se habla que para cambiar el modelo, a lo mejor son los bancos los que tienen que repartir, ¿cierto?, sus riquezas a los países más pobres. La infamia y el engaño es tan grande que ellos quieren hacer una revolución, quieren cambiar el mundo, el sistema económico, poniéndole una bota en la cabeza a todo el mundo, obligándolos con esta tiranía médica, igual como partió en la Unión Soviética y en el régimen nazi, porque todo partió por los doctores, recuerden, por el control a través de los doctores, elegir quién va a vivir, quién va a morir, quién va a poder tener hijos, quién no. Esos fueron tiranías médicas, partieron siempre por el tema de los doctores. Esta vez es prácticamente lo mismo, no hay una gran diferencia, y eso es lo que suena todas las alarmas justamente. Entonces ellos parten de esta premisa, vienen a cambiar el mundo y a ofrecer todo esto, pero a los banqueros no los toquen. Ellos no tienen absolutamente nada que ver en este problema. ¿Por qué? Porque protegen a las élites, porque se protegen a sí mismos simplemente. Y tienes toda esta gente que no tiene idea de lo que está pasando y que está en la calle exigiendo derechos que pasan por encima de otras personas. Y esos derechos son creados con un fin único: callarle la boca a las mayorías y poder ir aplastando de a poco los derechos que le otorgan libertad a las personas. Se trata de eso, sino porque esos derechos pasan a llevar a la familia, porque esos derechos pasan a llevar la libertad de expresión de otra persona. Cada vez que se le otorgan más derechos a estos grupos, son otros los que los van perdiendo. Esos derechos, por ejemplo, como el aborto, lo que hace es terminan matando bebés. Todos estos derechos, esta entrega progresiva de estos derechos, es un gran engaño para someter a las mayorías de las personas, simplemente. Están además siendo demandados por la gente más floja que ha conocido nuestra historia, por la gente más iletrada que ha conocido nuestra historia, por la gente más mal presentada físicamente que ha visto nuestra historia, porque se ven sucios, y esa es la realidad. Y además por una tropa de delincuentes también que ven en esto una gran oportunidad de negocio, como pasó exactamente así en Chile, épocas en que incluso llegó a tal punto que bajaron los robos mientras empezó esta revolución
a las personas normales, a las personas que normalmente asaltaban, bajaron esos robos porque hubo mucho delincuente que quedó con trabajo y que ganaba muy buen dinero yendo a las barricadas, haciendo barricadas, entrando a incendiar, etc. Ahí se empleó gente. Esto funcionó igual que una empresa capitalista en ese sentido. Y vimos cómo había gente, que es lo mismo que están denunciando ahora en Estados Unidos, gente que estaba repartiendo dinero en las protestas para pagar a esta gente. También grupos de drogadictos que también se han aprovechado justamente de esto y ven una manera de poder comprar droga a través de los saqueos y todo esto. O sea, yo le llamo la revolución de los malditos, esto que vemos, porque vemos lo peor de la sociedad y gente que ha sido entrenada, que ha sido lentamente le han ido lavando el cerebro para pensar de esta manera completamente destructiva, llena de odio y gente absolutamente manipulable para los fines más oscuros, trabajando para los intereses de los tiranos más grandes que hoy día oprimen al planeta y que esta vez quieren poner la solución final. Sin embargo, ellos están trabajando justamente para esto. Como les dije, el gran problema de Estados Unidos ahora, a pesar de que esta parte de las ciudades y todo siendo atacadas, el gran problema de Estados Unidos en realidad es el Obamagate. Es descubrir cómo un presidente impidió que otro presidente salga electo democráticamente. Ese es el gran punto. Porque si no se investiga eso, realmente esto va a volver a suceder. Y quizás cuántas veces antes ha sucedido. Entonces ese es un gran tema. Como está fallando toda la narrativa del famoso virus y están saliendo estudios que dicen que el distanciamiento social a lo mejor no es tan necesario. Porque esto evoluciona todos los días. Todos los días hay nuevas noticias, hay nuevos estudios, hay nuevas opiniones de expertos y ustedes además sabrán que las opiniones mismas entre los mismos doctores pueden ser diametralmente opuestas. Pero esto va avanzando y a medida que se ha ido derrumbando esta narrativa de que son efectivos estos lockdowns, encerrar masivamente a la gente, quiero decir, en sus casas, se empieza a derrumbar esto. Se empieza a derrumbar la narrativa de la Organización Mundial de la Salud. Trump dice que va a romper todo tipo de relación con la Organización Mundial de la Salud. Ya no se trata de simplemente no darle financiamiento, sino que se trata de que está diciendo no quiero saber nada con esta gente. Y decirle eso a la Organización Mundial de la Salud también es decírselo a las Naciones Unidas. Todo esto en medio de las acusaciones del mundo en general, de los ciudadanos del mundo que se han dado cuenta cómo han sido engañados por el Partido Comunista Chino, cómo se ocultó esta información y hoy día muchos de nosotros, y yo me incluyo, empezamos a perder grandes sumas de dinero producto de todo esto. Empezamos a perder frutos de nuestro trabajo, producto de lo que ha hecho el Partido Comunista Chino. Y Trump se los dice en la cara, les dice yo voy a tener tolerancia cero con que me sigan robando información, porque en el fondo eso es lo que les ha dicho. Hay reportes de que serios de que se estaría deteniendo una gran cantidad de espías chinos en Estados Unidos, reportes serios que también indican las acciones que se están tomando con la penetración que hay dentro de las universidades, que obviamente muchas manejan no solamente la narrativa de la educación, me refiero, sino también manejan tecnología. Ante una inminente guerra probablemente con China, que no sabemos cuándo puede concretarse, si es que se concreta, porque aquí entramos en el terreno de la especulación, pero ya se va calentando mucho más el ambiente con China, ya es un ambiente caliente, donde Beijing obviamente está haciendo muchas de las cosas para ya perjudicar directamente a Estados Unidos en una guerra completamente no convencional, no como lo que vimos antes. Recordemos también
un tema que es fundamental. La retaliación en caso de que Estados Unidos detecte, por ejemplo, de que este virus salió a propósito de este laboratorio o de donde haya sido en China. Bueno, la retaliación por parte de Estados Unidos es un ataque nuclear. De eso estamos hablando. Por eso, este tema es muy, muy, muy serio lo que estamos viviendo hoy día en el mundo, teniendo en cuenta todas estas variantes. Lo que está pasando, por ejemplo, que también China necesita sacar las cámaras de Hong Kong y mostrarle al mundo, porque no quiere mostrarle al mundo cómo el dragón comunista rojo se está tragando esa ciudad. Y cuando se traga esa ciudad, se traga la libertad de aquellos que habitan esa ciudad y que están acostumbrados a otro sistema, mientras fueron parte, por ejemplo, del gobierno de los británicos, del Imperio Británico. Entonces, simplemente esa gente en Hong Kong no quiere perder su libertad y China no quiere que tampoco se muestre eso al mundo. Entonces también hay un interés muy grande y se ha visto a través de redes sociales, por ejemplo, cosas que han dicho algunos funcionarios chinos respecto a las protestas, esta revolución, porque digamos las cosas como son, este intento de revolución que se está llevando a cabo hoy día en los Estados Unidos y cuyo objetivo evidentemente es llegar a la Casa Blanca. De eso no hay ninguna duda y Trump también lo sabe. Por eso hoy día, mientras los medios decían que estaba poco menos que encerrado en el búnker, salió inmediatamente en un rato a mostrarle a la gente de que estaba no solamente activo dando esa conferencia de prensa en el Jardín de las Rosas, sino que salió incluso a la iglesia que habían atacado la noche anterior, que está en la Plaza Lafayette, justo ahí, afuera de la Casa Blanca. Así que son muchas las cosas que están pasando al mismo tiempo. Y es una guerra no convencional que están llevando a cabo todos los enemigos de Estados Unidos, aliados, porque aquellos que tienen interés en derrocar a un país o cuando de eso pasa en todo orden de cosas, cuando hay enemigos y son más pequeños, bueno, se alían entre ellos para poder, tener sus objetivos. Ahora, esto yo creo personalmente que es una cosa completamente desesperada. Sí estaba organizada hace muchísimo tiempo atrás. Recuerden lo que filtró Project Veritas en su momento, este medio de comunicación independiente que goza de mucha credibilidad en Estados Unidos y que ha expuesto varias cosas muy interesantes, y entre ellas se expuso lo que pensaban los socialistas, los amigos de Fidel Castro en Estados Unidos, los de la campaña del senador Bernie Sanders, que decían abiertamente si sale este tipo de nuevo, refiriéndose a Trump, algo así, decían nosotros estamos preparados para ir a quemar las ciudades. Esto lo han hecho durante más de 100 años. ¿Por qué no vamos a pensar por un segundo que no lo van a hacer de nuevo? Y eso es justamente lo que estamos viendo. Mucha gente, incluso en Estados Unidos, piensa que la izquierda o los demócratas que se han vuelto demasiado... imagínense, por ejemplo, ver al senador Kennedy metido apoyando a esta gente. ¿Ustedes creen que John F. Kennedy apoyaría una cosa como lo que estamos viendo ahora? Me refiero al Partido Demócrata. Es muy difícil. Los demócratas se dejaron, fueron penetrados muy duramente por el Partido Comunista, por la ideología comunista, disfrazada también de todo este tema de justicia social y todo ese tema de la escuela de Frankfurt, que entró más fuerte que a ningún otro país, fue a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia justamente. Y están cosechando ahora toda esta civilización de progres que salieron de esa y otras universidades, porque no fue solamente esa. Y llegaron al punto de tener una prensa completamente cargada a la izquierda, prácticamente lo mismo que vemos en otros países, con una gran cantidad de profesores también siguiendo la misma línea y que están educando directamente a los niños, poniéndolos en peligro, porque esos niños que educan de esa manera terminan haciendo este tipo de cosas en la calle después, sin respetar absolutamente a nadie y pidiendo que venga un tirano a oprimir al resto. Y ellos mismos oprimen al resto, robando, saqueando, no respetando la propiedad privada, etcétera.
es una cadena que no termina nunca. Entonces hemos visto cómo el país se ha degradado el debate interno, todo ese tipo de cosas. Es muy complejo y ha llegado a una política de conventillo que parece más un país bananero de América Latina, cuando a veces ciertos demócratas abren la boca, que son completamente radicales por donde uno los mire, porque llaman siempre a lo mismo, a explotar cualquier conflicto, en este caso el conflicto racial, la guerra racial. Eso es lo que quieren instalar y es por ahí donde quieren empezar con seguir con esta estrategia de la muerte por mil cortadas, y evidentemente es otra más que le hacen a Trump para que no salga reelecto, para intentar bajarle la popularidad, para intentar recuperar, ¿cierto?, el voto de la plantación, como los mismos afroamericanos, muchos de ellos llaman. No somos una plantación del Partido Demócrata. Yo tengo algunos amigos afroamericanos que piensan justamente eso y están cansados de ser utilizados. Ellos mismos dicen: estamos cansados de ser utilizados por el Partido Demócrata como si fuéramos una plantación, así le llaman. Pero se han metido con el país equivocado para hacer esto, y es por eso que yo pienso que esto no va a prosperar. Ya se han visto las primeras señales que ha dado el gobierno, han sido señales muy positivas. Y voy a explicar por qué. Porque son señales que, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Chile, bueno, la gente puede comparar aquí. Yo sé que muchos están comparando, están diciendo qué diferencia entre Piñera y Trump. Y la diferencia es muy simple. Trump es patriota, y Piñera, que le quemaron la mitad del país, es un globalista. Eso es lo que le pasa a tu país cuando tu país está en manos de un globalista. Le puede pasar cualquier cosa. Literalmente pueden venir y violarse al país, literalmente. Y el presidente va a estar ahí preocupado de sus amigos y de servir a sus amigos, que por cierto ninguno de ellos está en Chile. Sin embargo, Trump ha dado señales, y el gobierno norteamericano ha dado señales concretas. ¿Señales concretas de qué? De que se está defendiendo ante la amenaza, se está defendiendo ante el ataque. Lo más preocupante, y estoy haciendo este paralelo con el caso de Chile, vimos que el país no se defendía. Los violentistas iban ganando terreno, la policía iba retrocediendo, y no se instauraba el orden jamás. En este caso, se han dado las señales concretas. Primero, se ha dicho que esto está armado por gente de la izquierda radical. Segundo, que es muy importante, se ha honrado la memoria del señor Floyd, que fue injustamente asesinado. Y también se ha dicho que condenan ese acto por parte del gobierno, pero no van a tolerar que grupos de la izquierda radical, porque eso es lo que están diciendo, estén armando prácticamente una revolución con esto, y que son gente entrenada para hacer este trabajo. Entonces se ha separado muy bien el trigo de la cizaña en estos momentos importantes. Se le ha dicho a la gente: nosotros apoyamos las protestas pacíficas, eso no es problema, pero no vamos a dejar que estas protestas sean tomadas por elementos radicales. Entonces esa distinción ya se hizo. Segundo, a los gobernadores, a los estados que se les empezó a desbordar la situación, el presidente los ha llamado claramente a ser más duros y a no dejar que se les desborde la situación. Muchos lo han criticado por esto. Se imaginarán por qué. ¿Qué fue lo que pasó en Chile con esto? Haciendo el paralelo, no se permitió que se tomaran acciones contundentes para reprender, para tomar presos, para llevar detenida a esta gente que estaba haciendo la violencia y retomar el Estado de Derecho. Trump insiste en que no se puede perder tiempo, y es por eso que ha instado a sus gobernadores de los diferentes estados a poner orden rápidamente y no pasar por débiles, porque ellos saben perfectamente que no se les puede dar espacio para que tomen las calles, como lo que pasó en Chile. En Chile lo que pasó fue que se
permitió que se tomaran las calles en muchos lugares y ahí después ya no tienes cómo sacarlos y los delincuentes se tomaron literalmente las calles y la gente que vivía en esos lugares vivía aterrorizada. Bueno, otra señal contundente que ha dado Trump es que puede hacer uso del acta de insurrección. Esta acta es muy, muy importante porque esta acta permite al presidente tener ciertos poderes especiales y esos son poderes especiales para que él pueda, en caso de una emergencia nacional, pueda retomar el control del país y el orden. Recordemos que Estados Unidos es un país por estados y esa orden el acta de insurrección lo que hace justamente es el fin último para mantener al país unido. Es como en caso de que pase algo fuerte para que el país pueda reaccionar en su conjunto y le da obviamente estos poderes al presidente para incluso pasar por encima de los gobernadores en caso de que sea necesario con el fin de combatir no solamente los enemigos externos, sino que también domésticos en este caso, y gente que se oponga a que se retome el orden. Por eso es tan importante el acta de insurrección. Amalgama a todos los estados en el fondo bajo el control de estos poderes especiales que tendría bajo esta acta de insurrección. La última vez, recordemos que esto se ocupó fue en el año 1968 después de las protestas por la muerte de Martin Luther King. Entonces es algo que ya se ha usado antes, no es nada del otro mundo. Pero está dando pruebas concretas de que se está haciendo algo y que se está actuando en la decisión correcta. Por otro lado, tenemos la reacción de los grupos de los patriotas, la reacción de la gente que está en pleno derecho de usar la segunda enmienda, o sea, el derecho a portar armas para defenderse. Y tenemos gente que va sacando la voz y que es gente muy importante. Por ejemplo, un sheriff acaba de advertir a los manifestantes que planean asaltar los vecindarios y les recomendó que no fueran a asaltar los vecindarios porque la gente los iba a repeler a tiros. Esto fue en Florida, en el condado de Polk, y este sheriff dijo: a la gente del condado le gustan las armas, tienen armas, les animo además a que tengan armas y van a estar en sus casas esta noche si ustedes van a molestarlos con sus armas cargadas. Esa es la diferencia de un país que no ha entregado la libertad de sus ciudadanos. ¿Se dan cuenta para qué sirven las armas? Bueno, cuando Hitler se llevó las armas, hubo una gran masacre. Cuando Stalin se llevó las armas, también hubo una gran masacre. Cuando se llevó las armas el Partido Comunista Chino, cuando Mao se llevó las armas, hubieron más de 50 millones de muertos. Así todo. Estamos en una sociedad donde las ovejas no se pueden dormir, porque cuando se duermen las ovejas, llegan los lobos. Y lo único que impide que estos lobos vengan a atacarnos es una sociedad que tiene bien definidos los límites y que permite que sus ciudadanos se defiendan de estos lobos. Es el caso de la segunda enmienda de los Estados Unidos. Y hemos visto varios casos de ciudadanos armados que van a apoyar a las fuerzas de seguridad en algunos casos. Eso ya se está viendo. Hemos visto otros ciudadanos armados defendiendo los monumentos, como en el caso de lo que pasó en Texas, en el fuerte, en el Álamo, si no me equivoco. Porque también aquí hemos visto exactamente el mismo fenómeno. Se ataca al país en su conjunto, sus tradiciones, sus valores. Por eso empezamos a ver los ataques a las iglesias y los ataques a los monumentos. Exactamente lo mismo que pasó en Chile. Se ataca a los héroes. Fue vandalizado el monumento de Lincoln en Washington D.C. Fue vandalizado además el memorial de la Segunda Guerra Mundial, que también está ahí, casi en la mitad ahí del National Mall.
está este tremendo monumento espectacular del monumento de la Segunda Guerra Mundial, que también fue vandalizado. Pretendían también seguramente llegar al hotel de Trump, lo tendrán como uno de los objetivos, que es un edificio muy bonito, es el antiguo edificio Correos que hay en Washington DC, que él finalmente lo compró, lo remodeló y lo transformó en hotel, y es un edificio muy muy hermoso, que además es uno de los íconos de la ciudad, porque es una ciudad bastante baja, no ves grandes rascacielos, no existe ese tipo de cosas, y la ciudad está tan bien hecha que la escala es la escala que importa, está todo hecho en la escala de los monumentos. Entonces, para que de todas partes donde tú te pongas, más o menos, se vean los monumentos, que es lo que importa de la ciudad. Así que todo está hecho en ese sentido. Bueno, pero yo creo que lo más importante aquí de entender es que este es un ataque directamente contra la reelección de Trump. Están desesperados. Y desesperados, ¿por qué? Porque los planes estos del nuevo orden mundial no aguantan otra presidencia de Trump. Si Trump sale electo de nuevo, ya esto no es, ellos saben que no va a prosperar, ellos saben que se les viene todo por el despeñadero. Lo más probable es que salga electo. Yo creo que esto lo va a fortalecer. Podría fortalecerlo, sería muy probable que se fortalezca, pero también tenemos que ver que viene la etapa más crítica. En la etapa más crítica es donde se empieza a poner el orden y donde pueden salir algunos disparos. Y esta revolución en este momento lo que necesita es construir el panteón de estos caídos en la revolución, que les va a dar el vuelo y el oxígeno para conseguir más personas, más muertos por los cuales ir a levantar la voz a las calles, seguir quemando, seguir tratando de tomar el poder y tener una excusa justamente para eso, y para que la media tenga también alimento para todo esto. Esta etapa es peligrosa porque si empieza a haber muertos y en situaciones medias raras, podría complicarse, porque ahora entramos en esa etapa. La revolución necesita sus muertos, y toda revolución necesita su panteón de revolucionarios que estén ahí, y estas revoluciones que ha armado este tipo de grupos globalistas durante diferentes partes de la historia siempre han tenido el mismo componente, sobre todo la izquierda, siempre han tenido el mismo componente de necesitar este panteón de revolucionarios para poder inspirar al resto de la gente y darle más material al elemento propagandístico. Así que es un momento complicado. Vamos a ver qué pasa con la invocación, si es que se invoca el acta de insurrección, que les decía yo que es algo que realmente puede cambiar muchas de las cosas. Mi impresión personal, y con esto los voy a dejar por hoy, mi impresión personal es que esto estaba planificado por los dos lados. Y los dos bandos son muy claros, aquellos que quieren destruir Estados Unidos de aquellos que los quieren defender. O sea, Trump y los patriotas versus los globalistas, lo que él mismo ha dicho hasta el cansancio. ¿Por qué digo que esto estaba planificado de ambos lados? ¿Por qué creo que es una medida simplemente desesperada que no va a tener ningún éxito? Yo creo que ya esto nació fracasado. Y solamente va a ser, es muy probable, puede que me equivoque, pero es muy probable que esto dispare aún más la popularidad de Trump y haga que mucha gente realmente se dé cuenta de qué es lo que está pasando aquí, y mucha gente que diga, bueno, yo respeto a los demócratas, me gusta su postura política, pero yo no estoy dispuesto a que esta gente me queme el país. Yo creo que eso es mucho más factible que pase en Estados Unidos, que pase, por ejemplo, lo que pasó en Chile, que aún así había muchísima gente que apoyaba la destrucción del país porque decía es la única manera de que hayan cambios. No, eso no pega mucho con la cultura americana.
y lo veo un poco más difícil de aceptar en ese aspecto. Así que yo creo que va a haber un gran despertar de la gente que se va a dar cuenta de qué tan seria es esta historia, de qué tan peligrosos realmente son estos tipos y hasta dónde están dispuestos a llegar. Y por otro lado, tenemos el tema de los patriotas. Los patriotas hace mucho rato que estaban esperando que se levantaran estos grupos. Hace mucho rato que vienen preparados para repelerlos. Y por eso yo digo, esto estaba de alguna manera planificado de ambos lados, porque ambos lados estaban preparados para esto. Diferente, por ejemplo, a lo que pasó en Chile, donde había una ignorancia total de que esto podía pasar, excepto muy poca gente entendía realmente lo peligroso de esto. Pero eso no era el caso de los patriotas y en Estados Unidos, donde estudiaban estos planes y venían advirtiendo de esto hace muchísimo tiempo, años. Entonces, había una preparación por ambos lados. Evidentemente, el lado de los patriotas está infinitamente mejor preparado que el otro, y el ejército también, las fuerzas armadas tienen mucho, Trump tiene mucho apoyo dentro de las fuerzas armadas, porque ha hecho mucho por las fuerzas armadas. Así que esto estaba de alguna manera preparado por ambos bandos. Mi lectura es que Trump está dejando que esto pase, porque necesitan, como les dije de un principio, que haya un apoyo popular para tomar ciertas decisiones. Pero para que haya ese apoyo popular, la gente debe darse cuenta de cuál es el enemigo y cuál es el peligro. Y que realmente, y darse cuenta que se están jugando aquí la vida. Yo creo que Trump eso lo tiene muy claro. Y los patriotas tienen muy claro el tema de que se están jugando la vida. Pero no tan así la gente, el público en general, la gente que no está pendiente de estos temas y a lo mejor solamente le preocupa el juego de béisbol o de básquetbol, o anda preocupado de cualquier otra cosa, arreglar el carro, lo que sea. Entonces son cosas bastante distintas. Que haya un despertar masivo frente al peligro que hoy día enfrenta el país, que es este peligro real, que fue llamado durante mucho tiempo de estas teorías de conspiración. Bueno, hoy día se ve que todo eso justamente es más real que nunca. Y sí es una conspiración, evidentemente, esto para destruir al país y con ello arrastrar y destruir todo el sistema económico mundial. Y si ustedes se fijan, tú no vas a llegar a ir a atacar directamente a Estados Unidos, tú vas a probar, primero vas a tantear un poco el terreno. Por eso he hecho un paralelo durante casi todo este programa con la situación que pasó en Chile, porque Chile es un país que tiene el mismo modelo económico en una versión más económica, ¿cierto?, del sistema económico de Estados Unidos. Es muy similar. Y primero atacaron curiosamente fuerte, le dieron muy fuerte a Chile. Y después se fueron hacia el norte, se fueron justamente a Estados Unidos. Yo se los dije en unos programas anteriores. Creo que se llama La Elite planea una revolución global. Al final del programa les advertí a la gente de Estados Unidos que tuvieran mucho cuidado, porque esto evidentemente lo iban a exportar hacia allá, una vez que probablemente le tomaran un poco el pulso a cómo funciona esto, porque también ellos necesitan gente en la calle, necesitan gente entrenada. Y entrenar a esta gente toma tiempo, dinero, recursos, etcétera. Ya vimos lo que pasó con la situación en Chile y qué actores estaban metidos ahí. Los mismos de siempre: Rusia, Cuba, Venezuela, en las fundaciones de Open Society, el foro de Sao Paulo, que tiene varios amigos en común ahí, ¿cierto? Y amalgama varias de estas vertientes. Los enemigos domésticos vendidos al globalismo. Y lo más importante, que pasa exactamente lo mismo hoy día en Estados Unidos: los medios de comunicación irresponsables y partidistas completamente, que su único
fin en esto es encender aún más la llama y usar las palabras adecuadas para describir la situación, según ellos, como por ejemplo seguir hablando de que esto es por el racismo, como repiten medios por todas partes del mundo, diciendo siguen las protestas raciales en Estados Unidos cuando eso es una falsedad. La mayoría de la gente que está protestando en la calle son blancos, si no, véanlos, son blancos, muchos blancos, que no tienen idea de dónde están parados. De racial esto no tiene nada, son estos delincuentes infiltrados y todo este tema y anarquistas profesionales. Así que bueno, la lucha se está librando, el país hoy día está librando una batalla por su supervivencia. Y vamos a ver en qué termina esto, sobre todo con lo más importante que ha hecho Trump, que ha denominado a este grupo Antifa como una organización terrorista. Todo esto cambia muchas de las cosas, porque todo esto que estaba bajo la superficie, que nosotros sabíamos que estaba latente, que en cualquier momento iba a estallar, tenía que estallar. Tenía que estallar primero para que la gente tomara conciencia del peligro que se está enfrentando, y segundo, tenía que estallar ¿para qué? Para que se puedan tomar acciones al respecto. Creo que eso es lo que viene de ahora en adelante. Mis queridos amigos, agradecido por los que se quedaron hasta el final del programa. Espero que este programa haya sido de provecho para ustedes. Compartan esta importante información para que más gente se vaya dando cuenta de esta guerra en la que estamos metidos, que nos han metido, porque nosotros no hemos iniciado esto. Y bueno, los dejo invitados a un próximo programa aquí de Contracultura News. He tratado de hacer un resumen de algunas de las cosas más importantes, sin citar esta vez las fuentes ni nada, porque es tanta la información que ya lo vamos a hacer en otro programa. Pero bueno, quédense todos atentos al canal. Gracias a toda la gente que se ha unido a Patreon, que nos ha apoyado esta semana. Les doy la bienvenida a todos ustedes y muchas gracias por estar ahí apoyando el canal. A todos los que confían en este trabajo y justamente lo valoran, como Esteban González, que se unió, Esther Millán, que se unió esta semana, Clara Leiva. No quiero mencionar el otro apellido para que no se sientan intimidados, a lo mejor no quieren mencionarlo, pero de verdad les agradezco a todos los que se están uniendo a apoyarnos en Patreon, a quien nos compró también algunos cafés ahí. Muchísimas gracias a María Larroucau, creo que no sé si lo pronuncio de la manera correcta, también a Sander Sánchez, que también nos está apoyando en Patreon, a quienes nos han apoyado también en Flow y en Buy Me a Coffee, y aquellos que ven también la publicidad. Así que nos vemos en el próximo programa. Y agradecer también de esta semana a DR Daet, que también junto con Clementi y Von también nos está apoyando en Patreon. Bueno, muchas gracias, nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.